Hola, un saludo para todos. Les habla el Dr. Onel Céspedes, médico neurocirujano, y les doy la bienvenida al podcast informativo de ese mediquito para que te mantengas informado en el mundo de la medicina y así puedas cuidar mejor tu salud y la de tus familiares. Hoy es miércoles 10 de julio del 2024, el centro de la semana informativa, y comenzamos con una noticia referente al día de hoy. Pues el 10 de julio se celebra el Día Mundial del GLUT1, un trastorno genético poco frecuente que afecta al metabolismo del cerebro y a su funcionamiento y su desarrollo. El trastorno del transportador de la glucosa tipo 1, GLUT1, es una enfermedad genética rara que afecta el transporte de glucosa al cerebro. Recordemos que la glucosa es la principal fuente de energía para el cerebro y su transporte es facilitado por una proteína llamada transportador de glucosa tipo 1 o GLUT1. En las personas con GLUT1 hay una mutación de un gen que es responsable de la producción de esta proteína. Esta mutación afecta la capacidad del cerebro para utilizar la glucosa como fuente de energía adecuadamente. Como resultado, el cerebro no recibe la cantidad suficiente de glucosa necesaria para funcionar correctamente. Los síntomas del GLUT1 pueden variar, pero generalmente incluyen retraso en el desarrollo, convulsiones, dificultades del habla y del lenguaje, problemas de coordinación, movimientos anormales y alteraciones cognitivas. Estos síntomas suelen aparecer durante la infancia temprana o la niñez. En una segunda noticia les informo que el virus de la gripe aviar H5N1, altamente patogénico, supone un mayor riesgo para la salud pública de lo que se pensaba, así como un cambio de paradigma que aumenta el potencial pandémico del patógeno, según un estudio publicado el 28 de junio pasado. Pues el pasado miércoles 3 de julio el Departamento de Salud Pública del Colorado confirmó un caso humano de infección por influenza aviar asociado con el brote del virus del ganado lechero en varios estados. Este es el cuarto identificado en Estados Unidos. Científicos estudiaron el brote de la gripe aviar H5N1 en granjas de vacas lecheras, llegando a la conclusión de que el comportamiento del virus está rompiendo paradigmas, para lo cual el riesgo pandémico es mayor. Según el estudio, la probabilidad de que los virus H5N1 adquieran la capacidad de transmitirse entre mamíferos supone un cambio completo y aumenta la potencial pandémico de estos virus, por lo que considero que es necesario con urgencia estudios adicionales con casos de humanos de gripe para tratar y evaluarlos completamente los riesgos que representan para la población humana en general. El motivo de alerta de los científicos es que los virus altamente patogénicos H5N1 ocasionan infecciones en los mamíferos, pero generalmente no se transmite. El presente brote logró propagarse a otros rebaños, aves de corral, gatos y humanos. Desde la irrupción del primer antirretroviral en 1987 han ido apareciendo nuevas familias de fármacos que permiten un abordaje eficaz y cada vez mejor tolerado. Las nuevas combinaciones de antirretrovirales reducen el riesgo de resistencia y alargan la vida útil de los medicamentos. Sin embargo, hay un grupo reducido de pacientes con VIH multiresistente en los que no se consigue controlar la carga viral ni siquiera con las últimas moléculas que se han introducido. En España se estima que se encuentra en esta situación alrededor de 250 personas. Para estos pacientes complejos, el Ministerio de Sanidad financia desde el 1 de julio un nuevo fármaco de rescate, lenacapavir, comercializado como Sunleca. Lenacapavir es el primer fármaco financiado para el VIH que se administra 2 veces al año por vía subcutánea. El paciente con VIH multiresistente, el medicamento en combinación con un tratamiento de base optimizado ha demostrado en el ensayo clínico un 83% de eficacia en términos de supresión virológica. El nuevo antirretroviral permite sortear el problema de la resistencia al presentar un mecanismo de acción diferente al resto de los fármacos disponibles. Tiene la capacidad de actuar en 3 sitios distintos del ciclo vital del virus. Las personas con VIH multiresistente con una carga viral no suprimida presentan, por supuesto, una mayor probabilidad de sufrir infecciones oportunistas, comorbilidades como las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, así como la progresión del SIDA y la muerte. También están expuestas a una mayor toxicidad de los medicamentos al estar sometidos a regímenes de tratamientos más complejos, con más comprimidos y más veces al día. En otro orden de información les comento que las autoridades de salud de Colorado confirmaron ayer un caso de peste humana en el estado. La infección, que ocurrió en el condado de Puebla, en la parte sur del estado, se reportó por primera vez este viernes con base a los resultados preliminares de las pruebas, mientras que la fuente de la infección
infección aún están siendo rastreadas. La peste se puede tratar con éxito con antibióticos, pero una persona infectada debe ser tratada de inmediato para evitar complicaciones graves o la muerte. Este no es el primer caso en Colorado que ha reportado, pues el estado tuvo 67 casos reportados entre el 1970 y el 2022, según los Centros para el Control de Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos. El país reporta en general un promedio de 7 casos de peste humana cada año. En todo el mundo se reportan 3.248 casos de peste humana entre el 2010 y el 2015, según la Organización Mundial de Salud. Causada por la bacteria Yersinia pestis, la peste es una de las enfermedades infecciosas que suele transmitirse por las pulgas, una vez conocida como la peste negra, que mató a millones de personas en Europa durante la Edad Media. La plaga circula naturalmente entre los roedores salvajes y rara vez infecta a los seres humanos en la actualidad. Los síntomas típicos incluyen fiebre y escalofríos repentinos, dolor de cabeza intensos, dolores musculares, náuseas, vómitos y comúnmente ganglios linfáticos inflamados y con dolor. Y hasta aquí el podcast de hoy. Recuerde compartir toda esta información con sus amistades, amigos y familiares para así llegar más lejos y cuidar mejor nuestra salud. Gracias por estar aquí y nos vemos en una nueva emisión mañana 11 en Ese Mediquito.